en nuestra agenda del día de hoy tenemos los siguientes temas. Nuevas iniciativas de auxilio a los más vulnerables y de compensación a los productores de hortalizas, fresas y flores. El Plan Sánchez de desconfinamiento en España. También el conflicto judicial entre Odebrecht y su ex representante en la República Dominicana, pues Ángel Rondón, y el confinamiento de los pandilleros salvadoreños en una misma celda en El Salvador. Vamos a comentar estos temas y si hay tiempo hay otras anotaciones por ahí. Entonces, señores, miren, ayer, Gustavo Montalvo, presidente de la comisión de alto nivel, que está trabajando este tema con mucha seriedad, buen seguimiento del coronavirus, anunció una serie de medidas que son muy importantes porque revelan la alta sensibilidad con la que se está manejando este tema del coronavirus y sus secuelas. Siempre podrán haber y hay en una sociedad como la nuestra sectores que quedarán excluidos, pero se observa que está el interés de ser lo más abarcador posible y que dentro de los que no queden incluidos, dentro de los que puedan faltar en este gran esfuerzo que se está realizando, nunca estén los más vulnerables, los que no pueden por sí solos sortear esta crisis, ni tienen a nadie que le ayude a sortear esta crisis. Por eso realmente me conmovió mucho los sectores a los que fue referida la primera parte de la exposición de Gustavo Montalvo. Primero, estamos hablando de los envejecientes, de las personas mayores de 60 años. Primero, una exhortación a todos aquellos que están en sus hogares, protegidos por sus familiares, a mantenerse en sus hogares, porque una cosa que ha dejado clara este virus es que especialmente pues es letal para las personas mayores de 60 años. Entonces esas personas tienen que tener mucho más paciencia que los que tienen menos de 60 años porque arriesgan la vida y hoy una persona de 60 años o más años es una persona joven con mucha posibilidad de un disfrute de su vida. Entonces, eso por esa parte, pero no todos las personas de 60 años en adelante están protegidas en sus casas con el cuidado de los hijos, que aunque los hijos no estén con ellos, pues se ocupan de que sus padres, donde estén, en el resguardo donde estén, tengan las cosas que necesitan. No todos están en esa condición. Hay muchos que no tienen esa condición económica, hay otros que están en hogares de ancianos. Entonces, hasta allí está llegando, pues, la mano solidaria y las atenciones. Estamos hablando de un programa de higienización que se ha llevado a cabo y se está llevando a cabo en todos los hogares de ancianos, lo que incluye también cambios en el distanciamiento físico y otras medidas como de pruebas rápidas y una serie de cosas. Es decir, estamos hablando de gente que, que solamente la sensibilidad se puede ocupar de ellos, porque tal vez nos representan para muchos muchas cosas y lamentablemente si no hubiera sensibilidad, esa gente estuviera fuera de la agenda. Pero dentro de los más vulnerables también están las personas que ya tienen, por ejemplo, una condición
de que viven con VIH. Entonces, estas personas también tienen una situación muy particular, porque hay que evitar que se contagien, porque su sistema inmunológico realmente es muy débil y pudieran las consecuencias ser fatales. Entonces, por igual, a todos los pacientes con VIH se le está tratando como se está tratando a los pacientes que tienen COVID, que tienen aislamiento en su casa. No con discriminación, desde luego, sino con atención de que estén en su casa, que reciban los alimentos que requieren, los medicamentos que requieren y que no tengan por qué exponerse al contagio haciendo actividades realmente innecesarias. Entonces, la verdad es que esto hay que saludarlo. Esto hay que saludarlo porque miren, señores, que esa gente que están siendo atendidas no son gente ni siquiera que tienen posibilidad de llamar a un medio y de estar haciendo reclamos en el medio. Sin embargo, se les ha tomado en cuenta y se les está tendiendo una mano solidaria. Por otra parte, entonces está la realidad económica de productores que tienen una situación muy difícil, porque es que la actividad económica colapsada le colapsa también sus actividades. Los productores de hortalizas que suplen a los hoteles, por ejemplo, que suplen a los hoteles, los productores de fresas, los productores de flores, están las floristerías cerradas, pero no solo están las floristerías cerradas, los funerales están limitados, por lo tanto también el tema de las flores por ahí tiene una situación también que le afecta. Entonces, en el caso de los productores de tomate, de hortalizas, se han tomado medidas con el Merca Santo Domingo, Agricultura está diseñando y ejecutando un programa especial para que estos productores, si no van a tener ganancias en esta situación, pero que no colapsen, que sigan viviendo, que puedan sustentarse hasta esperar una mejor coyuntura. Y ahí hay un plan de medidas específicas que yo no voy a citar aquí por razones de tiempo, pero qué bueno que todas estas cosas se van tomando en cuenta para hacer más posible y llevadera esta cuarentena. Por otra parte, ayer vimos que los diputados en la República Dominicana aprobaron la extensión por 17 días después de este show tradicional y politiquero que hacen, ¿no? Para decir, bueno, no somos un sello del gobierno, tenemos que hacernos sentir antes de aprobar una cosa, sencillamente para demostrarlo, nos están solicitando 25 días y sin ninguna razón damos 17. Total, lo hicimos así la otra vez y ahora hemos tenido que venir a aprobar lo que no aprobamos la otra vez. Y se sabe que si fueran necesarios unos días más, se van a reunir y lo van a dar porque nadie se va a echar encima políticamente el que no se tomaran medidas porque la boicoteó. Es decir, de todas maneras ellos iban a hacer lo que se sabía que hicieron y ahí están los 17 días adicionales. Todo lo demás no vale la pena ni siquiera uno ponerse a analizarlo, porque cómo se van a poner políticos ahora a decir, mira que vamos a llevar a un 30% el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Hay que hacerse una pregunta. Señores, aquí para enfrentar esta crisis, al Ministerio de Salud Pública le han faltado recursos. No le han faltado recursos al Ministerio de Salud Pública. Toda la política del gobierno y todo el gobierno se ha volcado con sus recursos a hacer lo que hay que hacer. Ahora, una cosa es, señores, usted enfrentar una coyuntura con todos los recursos que usted tenga a mano y otra cosa es usted establecer un presupuesto porque ya un presupuesto tiene unas implicaciones fijas
lo que incluso pudiera afectar ni siquiera al gobierno actual, sino al gobierno que venga, que sin saber la situación que va a encontrar, tiene un presupuesto que puede ser el que nosotros entendamos que sea ideal, pero la política no se maneja con el ideal. Las cosas se manejan en la medida de lo posible. Entonces, cuando vamos a discutir el presupuesto del año 2021, tenemos que ver cuál es la realidad que se va a enfrentar en ese momento, porque ellos están hablando pudieran estar hablando de una modificación con efecto inmediato, pero eso es más absurdo todavía en un panorama en el que las recaudaciones se han derribado. Pero se hace política con esto. Miren, señores, nosotros estamos más preocupados que el gobierno. Pues nosotros planteamos que se dediquen tanto a esto. Y pura demagogia, porque ellos saben que eso no se va a aprobar, pero mientras tanto posan para los medios, hacen creer que están haciendo política en beneficio de la gente, y todo eso es tontería. Todo eso es tontería. Ellos iban a aprobar como aprobaron los 17 días, y eso lo sabíamos todos, que no iban a aprobar los 25 días. Entonces veremos ahora qué pasa en esta situación que tenemos todo por delante. El gobierno hacer lo mejor posible, y lo está haciendo. Y lo está haciendo porque la verdad es que aunque se quiera negar la incidencia de los contagios en la República Dominicana ha sido limitada. Las medidas que se han llevado a cabo han sido medidas exitosas. Cuando estamos hablando de un factor de contagio de 1.9 versus uno de casi 10, estamos hablando de políticas efectivas. Y eso, lo reconoce el mundo, porque vamos a buscar a ver en qué sitial está la República Dominicana en el manejo de esta pandemia, y vamos a encontrar a la República Dominicana entre los países que mejor y más éxito han tenido en eso. Eso no se quiere reconocer, y por lo tanto hay que buscarle la quinta pata al gato. Pero señores, por eso muchos de nosotros estamos vivos. Por eso muchos de nuestros familiares están vivos. Aquí lo que hay es que estar vivo, no importa lo que pase. Vivo y en salud. Eso es lo que hay que estar, no importa quién venga, quién no venga, es vivo y en salud. Y estas políticas, eso es lo que están tratando de garantizar, y hasta ahora lo han hecho muy bien. Que yo quiero que se haga una cantidad de pruebas. Perfecto, yo también quiero que se haga una cantidad de pruebas, y yo estoy seguro que las autoridades quieren más que yo que eso se haga así. Ahora, ¿cuántas camas nosotros tenemos disponibles para aislamiento y para asistir a personas con COVID-19? Y hasta ahora, gracias a Dios, hemos estado usando un porcentaje mínimo de la capacidad que tenemos para eso, lo que quiere decir que el problema no se ha desbordado, y el problema no se controla solo. El problema se controla con políticas efectivas, y eso quiere decir que han sido efectivas las políticas que se están llevando a cabo hasta este momento. Entonces, bueno, tenemos ejemplos ya de propuestas de reactivación. Nosotros tenemos que ir abordando ese tema. Por ejemplo, en el día de ayer, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha presentado un plan de desconfinamiento que es un plan parcial, es gradual, que cada 2 semanas va adicionando medidas adicionales para su ejecución. Estamos hablando de que ese programa tiene 4 fases. Lo que podemos decir la fase morada, la fase, digamos,
orange o la fase mamey, la fase color vino y una fase, digamos, azul cielo. Entonces, en la fase cero, que es una fase inmediata, hay salida controlada de menores, hay deporte individual al aire libre, hay locales con cita previa para hacer sus cosas. Es decir, todo el que pueda operar con cita previa para llevar a cabo su actividad, la puede realizar. Y la cuestión de la comida sigue siendo solamente autorizada para llevar a domicilio. Entrenamiento individual de deportistas profesionales, la preparación de todos los locales públicos con medidas de protección. Esa medida, digamos que sería la medida que se va a aplicar hasta el día 10 de mayo. Hasta el día 10 de mayo. Entonces, viene la fase orange, que esta fase, pues la fase 2, o la fase 1, porque la que cité primero, la fase morada, es la fase 0. Entonces, ¿cuál es la fase 1? La fase 1, que es ya a partir del 10 de mayo, del 11 de mayo, apertura de comercio, excepto centros comerciales, apertura de restauración con un 30% de ocupación. Restauración en España son los restaurantes. Le permitirán un 30% de ocupación en las terrazas. Solamente las terrazas. El que tenga terraza va a poder funcionar a partir del 11 de mayo con un 30% de ocupación en las terrazas. Apertura de hoteles y alejamientos turísticos, excluyendo zonas comunes, lugares de culto. Los lugares de culto podrán empezar a operar con un tercio de su capacidad. La apertura de centros de alto rendimiento deportivo, y se van a abrir ya los centros de alto rendimiento deportivo en esa fase 1. En la fase 2, entonces, hay una apertura de esa fase. La fase 2 empieza el 26 de mayo. Ahí ya hay apertura del interior de locales, de restaurantes y de otros locales, pero solamente con el 50% del aforo se va a permitir. Apertura excepcional de centros escolares para clases de refuerzo o de selectividad. Habrán cines, teatros y similares con un tercio de su aforo. Entonces, equipamientos culturales con un tercio de su aforo. Si es al aire, habrá una máxima de 400 personas cerradas. Y los lugares de culto ya podrán recibir el 50% de su aforo. En la tercera fase ya hay una flexibilización de la movilidad general, los centros comerciales a un 50% de su capacidad y con una distancia de 2 metros. Hay un mayor aforo en la restauración, preservando la distancia de seguridad. Ese es el plan de desconfinamiento que va a ejecutar España, siempre contando con que van a seguir bajando la mortalidad, van a seguir bajando los contagios, los internamientos, pero que habrá coronavirus. Lo que van ellos es a seguir en descenso. Y estamos hablando, he citado el caso de España porque estamos hablando de uno de los países que esta pandemia ha atacado con mayor virulencia. Entonces esa es la situación del desconfinamiento en España. Bueno, señores, vamos a referirnos ahora al conflicto pues entre la empresa Conansa, que es la empresa que encabeza Ángel Rondón, una de las empresas que encabeza Ángel Rondón, y la empresa Odebrecht. Este conflicto que hay entre estas empresas. ¿Qué pasa con este conflicto con estas empresas? Que
El señor Ángel Rondón desde el principio de toda esta situación, ha explicado muy claramente cuál era el acuerdo que tenía con Odebrecht, que tenía pues un porcentaje de las obras con culminación de éxito, ¿no? Entonces, entre esas contrataciones estaba la de Punta Catalina. ¿Qué pasó con Punta Catalina? Que incluso en función de ese acuerdo, Odebrecht hizo varios pagos a Ángel Rondón. Pero a partir de que estalló el conflicto y el escándalo Odebrecht, después que Odebrecht hizo las confesiones de que había sobornado en tantos países y que en la República Dominicana lo había hecho por 92 millones de dólares, no volvió a hacer pagos. No volvió a hacer pagos y desde entonces hay un reclamo que está latente en la justicia con relación al caso Odebrecht. Resulta que al margen de ese conflicto, Odebrecht llegó a un acuerdo con el Estado Dominicano en función del arbitraje que tenía en los Estados Unidos. Y yo creo que el acuerdo fue un acuerdo para los intereses del Estado razonable, porque Odebrecht realmente no demanda más pagos, porque el Estado, para poder llevar el arbitraje que llevó a cabo en Estados Unidos, tuvo que en esos momentos hacer un depósito de unos 350 millones de dólares, algo así. Odebrecht estaba reclamando una deuda por encima de los 900 millones de dólares y el acuerdo fue la ejecución de lo que se había depositado y el pago de unos 49 millones de dólares adicionales, pero en plazos realmente que no son inmediatos. Y entonces el Estado ya se liberaba de ese conflicto con Odebrecht y pues las cosas empezaban a funcionar de otra manera. ¿Qué es lo que pasa con los conflictos judiciales? Cualquier conflicto judicial que encuentre una vía de solución a través de un acuerdo, el acuerdo siempre va a ser mejor que cualquier salida, porque un conflicto judicial, si usted lo mantiene en el tiempo, como quiera, en abogados y gestores, usted tiene que pagar probablemente lo mismo que está pagando ahora y no resuelve el problema. Entonces, perfecto. Pero en medio de todo eso, se ignoró el conflicto judicial que tiene Odebrecht, que tenía Odebrecht con su representante en la República Dominicana. Ese conflicto ya lleva varias decisiones en beneficio del reclamo que hace Ángel Rondón, porque ese es un reclamo que está bajo contrato y la prueba de que la empresa reconocía que tenía esa deuda es que en función de esa deuda la empresa ya había hecho abonos a esa deuda. Es decir, que donde quiera que eso ha ido a manos de un juez, la decisión indiscutiblemente ha sido la de reconocimiento de la deuda. Y en función de eso se aprobaron embargos y entonces ahí fue que ha venido la situación que se está denunciando. Vamos a leer varios párrafos de una nota sobre este conflicto judicial, que esta es la posición de Conanza, desde luego. Si tuviéramos la posición de Odebrecht, también la diéramos a conocer. Y ellos saben, su abogado Robert Vargas, que si quiere hacer cualquier exposición, estamos a las órdenes. Entonces, la empresa Consultores y Contratistas Conanza reveló que inició un proceso judicial contra la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A. y los consorciados y los consorcios por ella dominados, y que a pesar de que en tres decisiones diferentes, en diferentes instancias judiciales, les han reconocido el monto y la validez del crédito, no ha logrado la reivindicación del mismo, el cual equivale a 25 millones
de dólares, 25.6 millones de dólares. Entonces, CONANSA, empresa que preside el empresario Ángel Rondón Rijo, identifica como obstáculo a un juez altamente comprometido con la causa de la empresa y su abogado. La reticencia de las autoridades y el ministerio a cumplir las decisiones del Poder Judicial, llegando a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado y de los propios funcionarios. El empresario explica que una vez se traban los embargos en base a sentencia y autorización del Poder Judicial, el magistrado presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Jorge Reyes Lara, lo levanta en forma apresurada, inusual, ilegal, en violación al debido proceso, el derecho de defensa y el plazo que el mismo habilita a las partes. Dicha acción, de acuerdo al señor Rondón, evidencia el compromiso del magistrado Jorge Reyes Lara con el abogado de la constructora Norberto Odebrecht S.A., el licenciado Robert Vargas. Por esta situación, el magistrado Jorge Reyes Lara, en el mes de febrero del año 2020, fue recusado y la recusación fue acogida, obligándolo a apartarse del expediente. La situación se agrava porque Jorge Lara, a pesar de la recusación, no se inhibe en los demás procesos donde aparece consultores y contratistas SRL enfrentada a constructora Norberto Odebrecht. Hace exactamente lo contrario. Por ejemplo, mostrando un interés muy especial en el arbitraje que vincula a ambas empresas por la central termoeléctrica Punta Catalina. Es decir, en procesos que tienen que ver con con la empresa, este hombre ha sido recusado por vínculo con la empresa y sin embargo no se abstiene en algunos casos de la misma naturaleza cuando está bajo la misma sospecha de parcialidad. Eso es lo que hay en el fondo de esta denuncia y la advertencia que hay para algunos funcionarios de que estarían comprometiendo su responsabilidad penal al hacer causa común con Odebrecht porque entiende el señor Ángel Rondón que algunos funcionarios del gobierno están detrás de esto. Están detrás de esto. Entonces, no es posible acuerdo, no es posible un acuerdo total si esa situación no se resuelve. Es decir, así como ustedes se pusieron de acuerdo para resolver la otra parte, esa parte tienen que buscarle una solución, pero dentro del marco de la transparencia, no con tratativas al margen de eso, que es lo que ellos están realmente planteando. Entonces, señores, miren, finalmente está el caso de las medidas que ha tomado el presidente Nayib Bukele con relación a los pandilleros que están en por lo menos 7 penitenciarías en El Salvador. Hay que decir que el 40% de los privados de libertad en El Salvador, casi un 40%, están acusados de pandillerismo o de vínculo con el pandillerismo. Esto es una herencia de la guerra civil que vivió ese país, combinado con otros factores, porque es cierto que estas pandillas como la Mara Salvatrucha tuvieron sus orígenes en Estados Unidos, en Los Ángeles, etcétera, pero encontraron un caldo de cultivo bastante provechoso en El Salvador porque ese país vivió un ambiente de guerra permanente que los procesos de paz no pudieron superar. Y El Salvador desde entonces ha sido un país, digamos, invivible por el tema de la criminalidad. Entonces, es un territorio donde estas pandillas, principalmente 3, que son las más fuertes, está la
la Mara Salvatrucha, y entonces hay otra que se dividió, que era una, pero se dividió, ahora está dividido en barrio 18 sureños y en barrio 18 revolucionarios. Esas tres pandillas pues tienen una situación de control en gran medida del territorio salvadoreño y hacen imposible que la dinámica económica y de crecimiento de ese país pueda levantarse. Entonces, a partir del día 24 de abril, se han dado en El Salvador una serie de acontecimientos que el presidente y la sociedad salvadoreña entienden que provienen de individuos que han ordenado esos crímenes y esas acciones desde las cárceles. Entonces, la medida ha sido el confinamiento en una celda única en cada lugar donde se encuentre para los miembros de estas tres pandillas rivales. Human Rights Watch ha enfocado esto como una terrible violación a los derechos humanos, porque sabemos que ahora enfrentamos una pandemia que tiene como su principal recomendación pues el distanciamiento físico, el aislamiento, y esto es contrario al distanciamiento físico, esto es contrario a las políticas preventivas contra la expansión del COVID-19, además de que ha tomado restricciones de que esta gente por un tiempo no verán la luz ni nada por el estilo. Es decir, estamos hablando de una medida drástica. Desde luego, la gente que está padeciendo la criminalidad y las cosas ve a un gobierno de Nayib Bukele tomando medidas fuertes, enérgicas. Nayib Bukele, en el manejo de la crisis del coronavirus, ha tenido pues muy escaso éxito. Es verdad que él anunció que va a dar $300 por familia, pero no lo ha podido ejecutar ese plan. Y frente a esto, pues la respuesta que ha tenido ha sido demostrar que es un hombre fuerte frente al problema del pandillerismo. Y ahí tenemos estas medidas. ¿Qué busca él con esto? Bueno, tal vez estará buscando una muerte masiva de los integrantes de estas pandillas, porque o se matan por las rivalidades o se mueren por la pandemia del coronavirus, porque solo se necesitaría que uno o dos estén contagiados para que el contagio se le expanda a todos, y eso sería una cuestión realmente terrible. Ahí entonces hay una contradicción entre lo que es el respeto a los derechos humanos en un régimen de derechos y lo que es una posición fuerte frente a un problema que vive un país que lamentablemente no tiene ninguna posibilidad de crecimiento, de levantarse, mientras sea un país dominado por la criminalidad del pandillerismo. Entonces, señores, nosotros hacemos nuestra primera pausa y retornamos en breve con otros comentarios. Cambio y fuera. Con el objetivo de detener la expansión